Buenos días con todos. El día de hoy lo voy a estar reemplazando a su profesor Renato, por si acaso, al profesor Salas. Mi nombre es Liliana Mejía, voy a ser la docente que guía les dicte el curso de literatura. Justamente estamos en las últimas semanas y el día de hoy nos toca en la semana 18 lo correspondiente a Mario Vargas Llosa, ¿no? Estamos ya en literatura peruana del siglo XX y en particular en una época en la que eh, los, la escritura, la literatura se hace famosa por el boom latinoamericano que internacionaliza el modo de escritura. Entonces nosotros vamos hoy día a hablar un poco de ello. Vargas Llosa tiene un montón de obras literarias, un montón de novelas específicamente. Y nosotros vamos a hablar básicamente de dos, nada, solamente de dos, ¿no? Como para dar una vista panorámica y entender las características de esta obra tan exitosa y tan internacionalmente famosa. Recordemos además que Mario Vargas Llosa es nuestro premio Nobel, entonces ese también es ese también es un peso importante al reconocimiento y la fama que el escritor va a tener. Entonces, en pantalla tenemos las dos obras que nos toca revisar de él. Una es una novela con la temática adolescente del colegio en La ciudad y los perros, y la otra es una novela más bien en torno a la política peruana de aquella época, en específico a una dictadura militar que se estaba viviendo a mediados del siglo XX y que Vargas Llosa pues va a criticar en esta novela llamada Conversación en la Catedral. Entonces vamos a hablar de estas dos obras, pero comencemos un poco señalando las características y la vida de este gran escritor, ¿no? Para empezar, Vargas Llosa es sanmarquino. Entonces, estudia literatura en San Marcos y tiene una vivencia también política en San Marcos, ¿no? Porque es un lugar en que también conoce o descubre los movimientos de izquierda de los que forma parte en su juventud. Luego cambia muy radicalmente de punto de vista. Mario Vargas Llosa es un escritor arequipeño que además va a incorporar algunos aspectos de su vida en las narraciones. Va, por ejemplo, a contar un poco sobre su niñez un tanto contrariada porque a él le habían dicho que era huérfano y él crece creyendo que su padre había muerto. Hasta los 10 años tiene esa historia. Y luego eh, el papá se aparece. Entonces se entera de toda la historia de verdad, que el papá los había abandonado a su mamá cuando estaba embarazada, ¿no? Cuando estaba con la pancita con Vargas Llosa. Y va a ser una noticia muy, muy fuerte porque el papá regresa, la mamá lo acepta, y el papá es una figura bastante autoritaria, violenta. Vargas Llosa hasta ese momento, él mismo dice, ¿no?, que había sido un niño criado por sus abuelos, por su madre, de una manera muy dulce, muy engreído, y luego viene el padre y básicamente todo lo maneja a gritos, insultos y maltrato. Entonces, de golpe, dice, se termina su niñez, ¿no? Cuando conoce al papá. Ese evento lo ha contado tanto en su libro de memorias como en alguna novela, pero atribuyéndosela a otro personaje. En La ciudad de los perros, por ejemplo, algo similar le pasa al personaje, a uno de los estudiantes, ¿no? Al esclavo.
que también conoce a su papá recién a los 10 años y también es un papá muy maltratador, tanto con el niño como con la madre, ¿no? Que al parecer era eso basado en su propia vida, en su propia experiencia. También Vargas Llosa va a contar sobre esta relación conflictiva con el padre que se mantiene pues hasta años posteriores en otras novelas. En Conversación en la Catedral, el hijo y el padre están constantemente discutiendo. Desde que el padre quiere obligarlo a que estudie la carrera que el papá quiere, ¿no? Para su hijo, desde que no se pueden poner de acuerdo sobre cómo va a ser el futuro del joven. Hay una serie allí de discusiones que también están basadas en la propia experiencia de Vargas Llosa. Pero en el caso de Vargas Llosa era porque él quería ser escritor y para su padre ser escritor era ser, pues, él decía, pues, un maricón, ¿no? Que eso era trabajo de maricones. Entonces había toda una serie de eh, maltratos, una serie pues de enfrentamientos que se viven, que él las vive, ¿no? Personalmente, y que luego las traslada a algunas novelas. En Conversación en la Catedral, el conflicto es porque el hijo quiere ser periodista, entonces cambia un poco, ¿no? Tampoco lo cuenta exactamente igual, pero es un poco el mismo trasfondo. Vargas Llosa ha ganado todos los premios que pueden ser obtenidos, todos los premios que podemos imaginar en lengua hispana, eh, a nivel tanto de Latinoamérica, uno de los premios más importantes es el premio Rómulo Gallegos, a nivel de Europa, en España en particular, donde lo quieren mucho y él tiene también la nacionalidad. En España gana el premio Cervantes, que es un premio también muy importante, y eh, sabemos pues ya a nivel mundial el premio eh, de la Academia, que es el premio Nobel, es central, ¿no? Es uno de los más importantes, es el que básicamente representa la consagración internacional. Entonces, este premio Nobel lo obtiene en el año 2010. Hay que tener en cuenta que los premios Nobel entonces se obtienen muchas veces por la trayectoria, ¿no? Porque en la época más activa y más exitosa de Vargas Llosa está entre los años 60, 70, 80, incluso hasta los 90 y 2000 sigue teniendo ciertamente pues bastante producción, pero la mayor parte de sus reconocimientos y premios se da a partir del boom y eh, en esas décadas inmediatamente después. Entonces, aquí ya estamos hablando del 2010, eso significa que ha pasado bastante tiempo, ¿no? Muchos creían que tal vez no lo iba a obtener, como tantos escritores, ¿no? Que han muerto sin ver este premio en sus manos, pero él lo obtiene, pero es por un reconocimiento general de toda su obra. Algunas características importantes de la narrativa de Vargas Llosa. Recordemos que hablamos de Vargas Llosa y hablamos de novela principalmente. Si bien él ha escrito también teatro, él ha escrito también eh, memorias, ensayos, pero a nosotros nos va a interesar la novela, que es la que eh, más reconocimientos y más logros se le considera que tiene. Su obra novelística tiene carácter realista. Eso significa que está marcada porque representa una realidad posible. No necesariamente 100% te decía basada en hechos reales, ¿no? Sino que es la descripción de una realidad que no tiene eventos sobrenaturales, no tiene eventos mágicos, no tiene nada pues completamente fantástico o imaginario,
sino que está basada en una realidad de un ambiente social posible, ya sea que se ambienta a veces en el Perú, en Lima, en Piura, en la selva, incluso ya después en Brasil, en República Dominicana, en lugares de un contexto específico y contando una realidad muy marcada por el entorno. Entonces, en ese sentido está todavía viéndose este carácter realista, ¿no? No es lo mismo carácter realista que ser realista el del movimiento realista. Recordemos que el movimiento realista era el que eh, proponía la descripción también y tenía una serie de reglas o cualidades, pero el movimiento realista es un movimiento del siglo XIX. Y nosotros estamos hablando con Mario Vargas Llosa de bien entrado el siglo XX, los avances que aparecen, ¿no? Entonces, en el siglo XX, más bien, si bien hay este interés por la narración también objetiva, descriptiva, de hablar eh, de una realidad planteada, hay algo totalmente distinto en la obra de Vargas Llosa, que es la incorporación de las técnicas narrativas modernas. Las técnicas narrativas del siglo XX que hacen que su relato esté contado de una manera muy original y a veces bastante compleja. Las novelas de Vargas Llosa muchas veces se tienen que leer dos veces o más. Y es porque están escritas con saltos en el tiempo, están escritas con múltiples voces, están escritas con una serie pues de cuestionamientos, ¿no? A la forma de narrar justamente del siglo XIX. El siglo XIX te contaba las cosas en orden, de manera sencilla y ya. En cambio acá hablamos de una innovación. Se quiere contar con otras maneras, incorpora el monólogo interior también. Entonces, eso ya lo va distinguiendo de los escritores netamente realistas. Es también un muy eh, excelente el uso del lenguaje en Vargas Llosa. ¿Cuál es el lenguaje que prefigura o el que predomina, ¿no? Puede ser a veces un lenguaje más periodístico, más informativo, a veces un lenguaje más político, a veces un lenguaje más sociológico, descriptivo de la sociedad, a veces un lenguaje más gracioso, hablamos ahí de cierto tono de parodia, de hacer burla. Entonces, cuando decimos que tiene varios tipos de lenguaje, es que la forma de contar no es única en su narrativa, va a incorporar muchas distintas voces de los narradores que provienen de diferentes entornos y que por lo tanto pueden contar las cosas de maneras distintas, de manera más formal, más informal, más seria, más graciosa, más elevada o elegante y más también coloquial y a veces hasta vulgar, ¿no? En sus narraciones. Entonces, dependiendo de quién te hable, el tipo de lenguaje va variando. Y la novela, él tiene una serie de ensayos, sobre todo en décadas atrás, en las que estudiaba mucho y le interesaba mucho definir cómo era la novela del siglo XX, en particular obviamente desde su perspectiva y desde su creación. Y para él la novela era una realidad imaginada, pero como habíamos dicho justamente de carácter realista, o sea que está basada en la realidad. No podríamos decir que es 100% eh, una realidad que se cumple o que está basado en la historia tal cual sucedió, o está basado en los hechos tal cual sucedieron, porque eso ya no sería novela, sino sería más bien la historia, ¿no? Que busca contar lo que sucedió de manera más exacta. En cambio, la novela puede
basándose en una realidad, imaginar cosas. Y eso es lo que hace Vargas Llosa, o sea, él también se basa en su experiencia para atribuirse a diferentes personajes que tienen otras vivencias, que tienen otras edades, que tienen otros nombres, que tienen de repente otras características físicas. Eh, Él ha conocido lo que era en su juventud, en su adolescencia, el colegio militar, ¿no? Y sin embargo, ninguno de los personajes en la novela se llama Mario Vargas Llosa, ni tiene exactamente una descripción de su paso por ese lugar, sino que atribuye a diversos personajes características distintas. eh, Hay una mirada, pues, que construye, reconstruye ese conocimiento sobre el colegio militar de una manera, pues, a veces más graciosa, más paródica, etcétera. Y la realidad se vuelve así, como dice aquí, imaginada entonces, ¿no? Otra característica importante, aquí le falta una letra, es que se busca la novela total. Cuando hablamos de la novela total nos referimos a una novela que pretende, porque no se puede lograr eso fácilmente, pero eh, pretende mostrar todas las caras posibles de la realidad. Eso implica, por ejemplo, mostrar los aspectos sociales y económicos, ¿no? Podemos pasar de una casa muy rica y muy elegante o de un barrio de Miraflores a una casa muy pobre, muy humilde, donde además pues hay una serie de carencias, ¿no? Podemos pasar desde la mirada o el punto de vista de los varones, de esta perspectiva pues de personajes masculinos a una perspectiva femenina, ¿no? En que hay personajes mujeres que también son importantes, que tienen su propio punto de vista. Podemos incorporar también en esta búsqueda de la novela total diferentes tipos de personajes, ¿no? Personajes que son más leales, que algunos que son más traicioneros. Esta idea de la novela total tiene que ver con querer entonces representar un poco o acercarse un poco a la vida en su totalidad y a la realidad en su totalidad. No es posible 100%, no es posible del todo, pero lo intenta porque en esta búsqueda de la novela total está también la idea de un arte que es expansivo, ¿no? Que puede o que quiere abarcar lo más posible, que quiere parecerse eh, a la realidad o a la complejidad, ¿no? Busca tener esa complejidad que tiene también la realidad. Entonces, por ahí es que surge esta palabra novela total o esta expresión que se pone muy de moda además entre los escritores del siglo XX. Varios de ellos van a aspirar a escribir una novela total. La novela que da inicio a la carrera literaria exitosa de Vargas Llosa se titula La ciudad y los perros. Es una novela sobre un grupo de jóvenes que están en un colegio militar, que es el Colegio Leoncio Prado. Esta novela luego le va a valer muchas críticas a Vargas Llosa de parte de los militares que rigen el colegio, porque dicen pues que está contando falsedades o que los está haciendo quedar mal, considerando que el mismo Vargas Llosa había sido alumno de este colegio militar durante un par de años en su secundaria. Y al parecer le había marcado mucho el modo en que se educaba y enseñaba digamos, crecer, a madurar a los jóvenes de esa época, ¿no? En los últimos años del colegio. El, el colegio militar en que se ambienta es el Leoncio Prado y hay tres integrantes
del colegio que son personajes importantes para entender la historia. Uno de ellos es el Jaguar. El Jaguar es el líder de, digamos, los más palomillas, ¿no? Los que son de los más rebeldes, que tiene un grupo que llama el círculo, que hacen desde meter contrabando como cigarrillos, ¿no? Revistas pornográficas o eh, alcohol, hasta llegan a robar un examen para poder venderlo entre los alumnos. El Jaguar es un líder indiscutible porque todos le tienen miedo. Al parecer era muy bueno en la pelea y va a humillar y golpear a más de una vez a varios de los jóvenes que se le enfrenten. Entonces se hace de una reputación y es temido por la mayoría. Luego está Alberto, que es otro personaje importante. Alberto es un joven, uno de los pocos que proviene de clase acomodada. La mayoría de los jóvenes que están en el colegio militar son eh, de clases populares, ¿no? Tienen pocos recursos sus familias, pero Alberto es de Miraflores, va a tener pues un futuro con bastantes comodidades, incluso ya después de que sale del colegio se va a ir al extranjero a estudiar. A él le llaman el poeta porque se ha hecho la fama de saber escribir bien y le encargan a sus compañeros que escriba cartas de amor para sus enamoradas o que escriba, ellos están lo que se llama internados, o sea, encerrados allí de lunes a viernes. Los que tienen enamorada o pretenden a chicas les tienen que escribir para que no se olviden de ellos. Entonces le encargan a Alberto que les escriba a cambio de algunos cigarrillos o de algunas monedas. También le llaman de esta manera burlonamente el poeta porque escribe pequeñas historias eróticas, algunas veces casi pornográficas, dicen, ¿no? Que también causan sensación entre sus compañeros. Entonces, Alberto aprovecha su talento para ganar pues allí algunos cigarros o algo por lo bajo. El tercero de los estudiantes que tiene gran importancia en el relato es Arana. El cadete Arana, al que casi nadie llama por su nombre o su apellido, sino le van a decir el esclavo. Este personaje va a ser un personaje bastante aislado. Nadie que se junta con él, no tiene casi amigos. En buena parte, ¿no? Se nos dice que lo agarran de punto. Es el centro de las burlas, de los golpes, porque no se defiende, no sabe pelear o no quiere pelear. eh, Le están siempre robando sus cosas y aprovechándose de él. Y como es un colegio militar, son muy estrictos con, por ejemplo, el uniforme. Eh, si te falta un botón, ¿no? De tu camiseta, si te falta un pasador de tu zapato, te castigan y te quedas esa semana sin salir, ese fin de semana sin salir del internado. Y a Arana, todos sus compañeros, el jaguar a la cabeza, siempre le están quitando sus cosas y burlándose de él. Entonces ese es el punto, digamos, del bullying, ¿no? Y como le quitan sus cosas, Arana nunca tiene su uniforme, por ejemplo, completo, no le va bien, como te decía, en cuanto a las amistades, y siempre se queda castigado los fines de semana. Y llega un punto en el que está harto porque ya pues quiere salir, ¿no? El único que se hace un poco amigo de él va a ser Alberto. Entre ellos van a ser una breve amistad o al menos cierto compañerismo que Alberto trata de ocultar para que no lo agarren a él, pues también de punto. El argumento nos cuenta al principio de todo que van a, los del círculo, que es el grupo del jaguar, ¿no? Van a robar un examen que está en una oficina apartada. En medio de la noche logran entrar, bueno, logra entrar uno de ellos, se sortean, ¿no? Quién debe ser, y el que entra va por orden del jaguar.
a robar las preguntas de un examen de química que supuestamente es muy difícil y es muy importante que todos aprueben. Así que en medio de la noche va, pero a la salida rompe un vidrio, escucha el esclavo, ¿no? Que es que estaba de vigía. Todas las noches hay alguien que hace la guardia. Hay en diferentes puestos, diferentes estudiantes haciendo la guardia. Entonces el esclavo va a ser testigo de ese hecho y como siempre lo han tratado mal, como está harto de no salir, como por fin ve la oportunidad pues, de tener una ventaja sobre el círculo, va a denunciar el hecho ante las autoridades. Su idea y su negociación es la siguiente, ¿no? Con el profesor. Le dice, yo le digo quién fue el que robó, pero me tiene que dejar salir este fin de semana, ¿no? Ya no puedo soportar estar encerrada. Efectivamente, el robo entonces es descubierto, se acusa a el cadete que había robado el examen, lo botan del colegio, incluso a ese joven, y el jaguar queda furioso, porque además se nos cuenta varias veces que el jaguar detesta los soplones, incluso en una oportunidad dice que los soplones merecen morir, ¿no? Entonces, eh, se va a generar una serie de enemistades, pero el jaguar quiere saber quién ha sido el que los ha delatado. Bueno, todo el círculo quiere saber, ¿no? Aparentemente no lo saben con certeza, ellos no vieron al esclavo. El esclavo vio el robo, pero ellos no lo vieron a él. Sin embargo, de manera pues muy coincidente, cuando están practicando al tiro con sus rifles en campo abierto, una de las balas le cae al esclavo y este muere desangrado, le cae en la parte de atrás de la cabeza, ¿no? El, ese hecho lleva a que el poeta, que era el único que se hablaba un poco con el esclavo, se sienta pues terrible y que crea que es la culpa del jaguar, que crea que el jaguar le ha disparado a propósito, que de alguna manera se ha enterado de que él fue el soplón y como odia tanto a los soplones y como lo habían afectado tanto a él como a su grupo, entonces el jaguar lo ha querido matar. Alberto va a ir a denunciar esto a las autoridades porque él cree que se trata de un asesinato. Sin embargo, como no tiene realmente pruebas sólidas, el director se ve muy fastidiado con su presencia, porque básicamente le dice se está pues, inventando cosas, ¿no? Y además lo chantajea. Sí, hay una película, de hecho las imágenes que aparecen aquí son de la película, ¿no? Una película peruana, me refiero que se hizo, me parece, en los 80s. Efectivamente, tiene buenísimos actores. Es una buena adaptación de la novela. Y tiene actores que en ese entonces todavía estaban bastante jóvenes, pero luego han pasado a ser pues bastante consagrados, ¿no? Entonces, el caso del profesor, por ejemplo, del teniente Gamboa, es muy gracioso porque justamente muestra esta idea de los tenientes, de los generales, muy, de manera muy, por un lado muy estricta, pero por otro lado, pues muy ridiculizable también. Gustavo Bueno, exacto, él es el teniente Gamboa. Ah, claro, y el actor que hacía de El Jaguar fallece, ¿no? Durante la pandemia. Son algunos actores peruanos. Incluso está Eduardo de Ancén, que también es un conocido, ya no tanto actor, pero es director de teatro, también está en esta novela, ¿no? Como justamente el esclavo, lo ponen a él. Ahí todo está, entonces, claro, toda esta revaloración de la novela que viene, además porque la novela se hace un exitazo con el boom, pues. Entonces, muchos consideran que esta novela es el inicio del boom latinoamericano. Imagínate
qué honor, ¿no? Justo en los 60, esta novela es del año 62. Eh, Te contaba entonces que el poeta denuncia el asesinato, pero como no tiene pruebas, el director se molesta y más bien le hace una jugada allí, ¿no? Le invierte la situación y le dice, tú estás escribiendo, le averigua pues todas las cosas que hace, ¿no? Por lo bajo, y le dice, tú estás escribiendo novelas pornográficas, ¿no? Y eh, estás generando la perversión aquí, estás rompiendo las normas. Entonces, el, el pobre Alberto, para evitar que lo expulsen y quedar pues terriblemente mal con su familia, e incluso el director le mete el miedo de que no iba a poder así ingresar a la universidad, ¿no? Que lo iba a hacer, le iba a hacer un gran escándalo y humillación para que todos sepan. Al final, Alberto se queda callado en su denuncia. Y, y al mismo tiempo el director ya no lo acusa, ¿no? No saca a la luz sus escritos, ni le hace pasar ya más vergüenza. Llegan a ese acuerdo, en ese chantaje, y se aparenta que nada ha pasado, ¿no? Que nada fuera de lo normal ha sucedido. Ese es el trato. Sin embargo, el teniente Gamboa, genial Gustavo Bueno en la obra, en la película, él se ha dado cuenta que la acusación de Alberto tiene fundamento. Cuando ve los peritajes, se da cuenta que justamente el que estaba en esa línea de fuego directamente podía dispararle al esclavo era el jaguar. Y le dice pues a el director que deben reabrir la investigación, porque hay pistas, ahora que está esa acusación, se ha visto bien el peritaje y hay pistas de que sí puede ser cierto, ¿no? Puede haber habido un asesinato y no lo están investigando. Entonces, eh, como el colegio no se quiere hacer problemas, el director no se quiere hacer problemas, lo van a terminar voltando del colegio o derivando a otro lugar, le llaman eso destacando, ¿no? Así a los militares los pueden mandar. En este caso, como es un teniente, todavía un rango bajo, por debajo del director, que es un coronel, lo va a mandar a la sierra, desterrado, expulsado. La novela termina con un breve epílogo, una parte final en la que cuentan cómo los cadetes se reintegran a la sociedad y sus vidas van a ser muy distintas. El jaguar se reforma, se vuelve un hombre trabajador. Él había estado desde muy joven enamorado de una chica y cuando sale se casa con ella. Y el caso del poeta, que estaba al comienzo muy atormentado por todo eso, poco a poco se le va calmando la conciencia, se acostumbra a la vida pues cómoda en Miraflores y se nos dice que está queriendo irse o se va a ir a los Estados Unidos para estudiar ingeniería. Entonces, se habla un poco también de la vida ya después, ¿no? Después de todo el trauma que viven en el colegio. Listo. Entonces, el tema central de esta novela tiene que ver con el autoritarismo. En los años 60 justamente, 50 y 60 en realidad, está muy fuerte la presencia de los militares. De hecho, hay varios gobiernos militares, dictaduras militares en esos años, no solo en Perú, sino en toda Latinoamérica. Entonces, que este militarismo incluso llegue a los colegios y que se enseñe, ¿no?, a los jóvenes que el más fuerte manda sobre el más débil, el que está más arriba es el que siempre humilla al de abajo, ¿no? Desde el director al teniente Gamboa y el director al pobre poeta, o incluso entre los mismos chicos, los de quinto a los de cuarto, los de tercero, y los de cuarto a los de tercero, siempre los agarran para los golpes, los insultos, e incluso también para el bullying, ¿no? Y demás. Entonces, eh, todo
toda esta idea de una verticalidad, de un sistema muy rígido en el que hay unos que están arriba y unos que están abajo, y que los que están arriba siempre van a tener autoridad, de ahí esta idea de la palabra autoritarismo, ¿no? Van a tener la potestad de mandar sobre los que están abajo. Y eso es algo típico en los sistemas militares, que se están retratando y criticando en esta novela. Algunos otros temas importantes, la idea de la pandilla juvenil o los grupos juveniles que actúan con rebeldía, incluso a veces ya con acciones, pues, un poco eh, fuera fuera de las reglas, ¿no? Como por ejemplo el hurto del examen. Hay esta idea de violar normas, de expresar la rebeldía mediante comportamientos que se salen pues de lo esperado, de lo normado, de lo reglamentado. Otro tema que aparece muchísimo en la novela, y precisamente porque es un colegio de varones, ¿no? Un colegio militar de varones, es el machismo, ¿no? Son muy numerosas las veces en que se habla de, eh, de los cadetes insultándolos usando la palabra mujer, ¿no? Que actúa como mujer, que pelea como mujer, que de repente necesita que su mamá lo defienda, ¿no? Ese tipo de expresiones que están en la obra tienen que ver con una mirada, pues, bastante negativa de los atributos que normalmente se consideraban femeninos. O sea, se ve como negativo alguien que tiene temor, alguien que tiene sentimientos, alguien que es supuestamente pues más femenino, ¿no? Y eso lo que hace es mutilar lo afectivo. Los hombres, en este caso, no pueden mostrar sus sentimientos, no pueden mostrar sus penas ni sus angustias, porque si no son menos hombres, supuestamente. Y bueno, es una mirada además muy típica del militarismo, ¿no? De los militarismos. Y como tal, reina la agresividad. De hecho, la agresividad es un síntoma justamente de este machismo también. Entre ellos van a golpearse en numerosas oportunidades, ¿no? Los jóvenes. Otro tema que se ve son los rituales de la adolescencia, aparecen ya, por ejemplo, el interés en chicas, ¿no? Muchos de ellos que quieren tener enamorado, que tienen enamorada, algunos de ellos que quieren, pues, por ejemplo, perder su virginidad, ¿no? Darse cuenta que van al prostíbulo los fines de semana, esa idea de ciertos usos de, obviamente, una adolescencia de hace ya más de medio siglo, ya queda un poco anticuada para nosotros, pero ciertas cosas sí son pues más universales, ¿no? Comenzar a tener enamorada, comenzar a desapegarte de los padres, tener mayor individualidad o mayor independencia, todo ello. Y dos temas muy importantes dentro de la novela que también aparecen son el racismo y el clasismo. Una fuerte discriminación por ser de otro color de piel o por ser de una clase más baja, tener menos dinero. Entonces hay un menosprecio, una separación, ¿no? Un modo de apartar a los que se considera inferiores o menos, que además es un reflejo de lo que es pues la sociedad peruana también, porque estos son prácticamente jóvenes, casi niños los de tercero, ¿no? Y aún así tienen todas estas ideas ya muy fuertes, muy marcadas, porque las han aprendido probablemente pues en sus casas, en sus barrios, son características de la sociedad que están reproduciéndose, ¿no? Que siguen vigentes en estos jóvenes incluso. Entonces esa es la novela famosa del boom latinoamericano, la novela La ciudad y los perros. No sé si hasta ahí hay alguna consulta o pregunta sobre La ciudad y los perros. Si no la hubiera, pasamos a la segunda novela, que es
Conversación en la catedral, de apenas unos años después. Entonces, esta novela que ya hemos visto es de, digamos, el inicio de la carrera literaria de Vargas Llosa. Y ya es una novela, pues, muy bien escrita y que ya le va a ganar muchos reconocimientos, entre ellos su inclusión en el boom latinoamericano, ¿no? Entonces, eh, La ciudad de los perros es una novela muy emblemática y ayer más a los pocos años aparece esta novela que vamos a ver a continuación, titulada Conversación en la Catedral. Conversación en la Catedral está ambientada en un bar que existía en, en Barros Altos, me parece, ¿no? Cerca del centro de Lima. Este bar, justamente aquí está retratado en, en esta foto, una foto antigua, un bar cervecero principalmente. Podemos ver también allí, no sé si lo reconoces, pero está muy jovencito Mario Vargas Llosa, ¿no? Ahora pues ya está aproximándose a los 90 años. En ese contexto de un bar, de una conversación en un bar, es que la novela transcurre. Y a partir de lo que conversan estos personajes tomándose algunas cervezas, recuerdan cómo esos años estaban transcurriendo en sus vidas, qué pasaba esos años pasados, las décadas pasadas incluso en las vidas de estos personajes. Y también qué pasaba en la política peruana, con un presidente muy famoso por ser un dictador bastante cruel, bastante además corrupto, que es el dictador militar Odría. Entonces, te hablo un poco de ese contexto de la dictadura militar de Manuel Odría. En la catedral se reúnen dos personajes que son los que van a conversar. Zabalita, que se llama Santiago, y Ambrosio, que es el ex chofer de su familia. Para eso hay que considerar que Zabalita proviene de una familia de dinero y que desde su juventud, su niñez, lo conocía Ambrosio como el chofer de su padre. Sin embargo, Zabalita se ha separado de su familia y ya no pues tiene esas comodidades con las que creció. Se encuentra después de muchos años con Ambrosio y Ambrosio tampoco está trabajando ya para el padre de Zabalita. Entonces, ambos tienen mucha historia por contar, mucho por ponerse al día y se dirigen al bar a tomar unas cervezas, ¿no? Santiago es el que propone que conversen de esa manera. En el fondo, Jabalita tiene otro interés, otro propósito. Él está trabajando como periodista en un periódico en el que ha leído una noticia que lo ha sorprendido mucho y lo ha dejado muy intrigado y también pues algo asustado, conmocionado, porque ha leído en sus investigaciones que su padre pudo haber estado involucrado en un asesinato o en la muerte de alguien. Le tocaba escribir una crónica, una pequeña historia sobre la muerte de una prostituta que se apodaba La Musa, y que murió en circunstancias muy extrañas. Y una de las últimas personas en verla fue el papá de Zabalita. Si bien él no tiene pues pruebas, hay esa vinculación, ¿no? Que se cree que tal vez fue la última persona y que tal vez el mismo padre de Zabalita ha sido el que la mató. Como él sabe que Ambrosio lo llevaba a todos lados a su papá, ¿no? Que era el chofer en ese entonces, cree que Ambrosio le puede dar razón sobre si fue o no el asesino, si de verdad su padre estuvo o no involucrado en esa muerte. Pero obviamente primero tienen que conversar, ¿no?, de otros temas para
como dicen, pues, jalarle la lengua, ¿no? Con el alcohol también. Entonces están conversando y Zabalita cuenta su vida. Hay una serie de pormenores de la vida. Santiago es Zabalita, ya recordemos que es lo mismo, es el mismo personaje. Se cuenta, entre otras cosas, cómo es que se llevaba con su familia y con su padre. Muy particularmente el rechazo de su propia clase, que es una clase alta, porque el padre tenía pues grandes riquezas, pero luego Santiago se entera que tal vez no son tan limpias, que son tal vez de negocios ilícitos. Además, el papá quería que Santiago estudie otra cosa en la católica, ¿no? Mientras que Santiago quería estudiar periodismo en San Marcos. Y hay una serie también de pugnas o de enfrentamientos porque Santiago Zabalita se vuelve un militante comunista. Su papá es un empresario, entonces que el hijo le salga de izquierda comunista en San Marcos, además donde no quería que se meta, va a ser una afrenta, una ofensa, y van a estar allí muy enfrentados. De hecho, cuando el padre se entera, porque además los capturan y los meten presos tanto a Santiago como a sus amigos, que forman parte de un grupo llamado Cahuide, que eso existió además, esto estaba basado, es de verdad, en la San Marcos de ese entonces, en que había fuerte presencia de algunos grupos de izquierda, incluido el grupo Cahuide, que era un grupo de jóvenes comunistas. Brevemente, Vargas Llosa pertenece también a Cahuide, entonces se está hablando un poco de su experiencia, pero acá se la pone al personaje, ¿no? Los capturan, los encierran, y como Santiago es hijo de este hombre pues rico y un empresario muy, muy reconocido, lo van a dejar salir, pero con una serie de advertencias. El papá siente que es una vergüenza, ¿no? Lo que ha pasado y va a llamar duramente la atención y va a ser un momento de mucha tensión y muy humillante para Santiago, porque aparte de que lo tratan como pues un bueno para nada, ¿no? Y como un niño al que tienen que reprender, el papá le da un golpe, le da una cachetada, ¿no? Entonces hay toda una humillación allí. También frente a los militares lo recrimina cuando están todavía por liberarlo. Entonces hay una fuerte fricción, ¿no? Constante entre padre e hijo. Y te decía, Santiago se entera que los negocios del padre, el papá se llamaba Fermín Zavala, eran negocios corruptos con el régimen, con la dictadura de Odría, y en particular con uno de los ministros de Odría que se muestra como uno de los más abusivos, uno de los más torcidos, que es Cayo Bermúdez. Cayo Bermúdez, a quien también personifican casi como un demonio, ¿no? Así lo describen, no solo por su fealdad exterior, como dicen, sino porque era muy malvado y despiadado. Él era el ministro encargado de capturar estudiantes, sindicalistas, trabajadores, todos aquellos que se enfrentaran al régimen, muchos de los cuales sufrían severas penas y torturas cuando eran capturados. Muchos de ellos obviamente sufrían cárcel como parte de su retención, pero aparte los torturaban y en casos muy extremos de opositores importantes, hasta los mataban y los desaparecían. Entonces, Cayo Bermúdez era como que el hombre siniestro, el más malo, ¿no? Que dirigía los asuntos del presidente, porque todo eso lo hacía con el apoyo del presidente Odría. Y el papá de Santiago ha trabajado con Cayo Bermúdez en estos negocios que no son del todo lícitos, que son corruptos, ¿no? Licitaciones para justamente su empresa. Y Santiago se decepciona tanto que decide alejarse de su casa y se va a vivir solo y también se aleja de su herencia, porque él proviene de una familia rica.
Termina entonces dejando la universidad y se dedica a trabajar de periodista. Periodista es tal vez un poco exagerado, porque en realidad lo que escribe son crónicas a veces de noticias de mala muerte o de escándalos. Y es así que ha llegado a esta investigación sobre el asesinato de la musa. Y ha leído que su padre puede que estuvo involucrado en este asesinato de la musa. La musa es esta chica, esta prostituta, que además también allí pasa, en la novela pasan muchos años en los que se cuenta el gobierno, ¿no? de Udría. En el caso de la musa, ella comienza a ser amante de este ministro Cayo Bermúdez cuando era joven, pero luego pasan los años y, eh, y el régimen cae, el régimen de Udría cae. Y y también Cayo Bermúdez, no sé, o se van del país, o muchos de estos militares son pues juzgados y demás. Y esta chica que trabajaba por el régimen se queda, digamos, sin modo de ganar tanto dinero como antes. Y va a chantajear al papá de Zabalita. Eso, sin embargo, no lo sabe, no lo llega a saber Santiago, eso solamente lo sabe el mismo Fermín Zavala, el papá, y el chofer, Ambrosio. Los chantajea porque tiene pues la información de que ambos mantienen una relación homosexual, el papá y el chofer. Y como se entera de esto, ella busca allí o ve allí una oportunidad para ganar dinero, chantajeando pues a Fermín Zavala. Pero como ya el régimen de Udría ha caído, los negocios de Fermín Zavala ya no están tan bien, tan prósperos, y no cree que sea posible pues pagarle, ¿no? Más bien están que lo investigan y demás. Y le cuenta su angustia y sus temores al chofer. El chofer va a ser el mismo Ambrosio el que visite a la musa y la mate. Entonces, eso no se cuenta, obviamente, o sea, se nos cuenta a nosotros como lectores, pero no se le cuenta a Zabalita, que no se entera de qué pasó. Y Ambrosio se va de la catedral sin darle respuesta sobre todo este asunto, pues, del asesinato, ¿no? El tema central es la crítica a los dictadores. Está todo enmarcado en torno a personajes verdaderos. De hecho, a Odría no le cambia el nombre. Cayo Bermúdez, que es el nombre de uno de sus ministros, sí está cambiado, ¿no? Pero está basado también en un ministro real. Todos los hechos, las células comunistas sanmarquinas como Cahuide, está basado en la realidad. Los sindicalistas que se oponen están basados en la realidad. Los tratos ilícitos con estos empresarios que favorecían la corrupción, ¿no? Que permitían robar más, está basado en la realidad. También se muestra que los militares se daban grandes juergas, banquetes, con grandes comilonas, con prostitutas, ahí estaba la musa. Todo ello también forma parte de la corrupción de ese régimen. También se ha basado en la realidad. Entonces, toma como base, ¿no? Parte de nuestra historia y obviamente la transfigura, la vuelve con la imaginación más creativa. Temas importantes, la corrupción, los ideales políticos juveniles que se vienen abajo. Cuando Santiago se ve sin dinero, sin terminar la universidad, tiene que trabajar en lo que puede, ¿no? No sigue siendo el mismo joven soñador. La hipocresía de las clases altas y las relaciones conflictivas entre hijo y padre. Todos esos son muy evidentes en lo que hemos contado. Hay dos líneas narrativas interesantes en la novela, porque parece que te están hablando de una historia en particular, de una persona, que es Santiago Zavala, de Zabalita, pero también de manera más amplia o general se está hablando del Perú, de la vida del Perú y cómo todo se viene abajo cuando la corrupción cunde. Lo que nos trae abajo como país es la sociedad, como sociedad es la corrupción. Y Santiago Zavala se lo pregunta, ¿no? Esta pregunta es muy famosa. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Zabalita responde en algún punto diciendo, él era como el Perú, Zabalita, se había jodido en algún momento. Piensa en cuál. ¿No? Entonces, este decaimiento
de tanto el personaje central como de nuestra sociedad y nuestra política al mismo tiempo. Como los gobiernos corruptos, como la decadencia, los malos gobernantes, hacen que todos retrocedamos, ¿no? Como país, es un poco el mensaje en esta novela. Es una novela muy experimental con muchas técnicas narrativas, incorpora muchos saltos temporales, eh, muchas multiplicidad de voces, o sea, narradores diversos, y eso hace que sea compleja también de leer. Se tiene que prestar mucha atención o hasta leer 2 veces para que quede bien claro. Listo, chicos, en pantalla están las claves de esta semana, la semana 18. Si tuvieran alguna duda, consulta, pregunta, es ahora. Si no, ya en la próxima semana seguramente vuelve tu profesor. Gracias también a ustedes por su atención. Todo claro, me dicen, muy bien. Entonces, gracias por su atención, por sus comentarios también. Siempre eso hace mejor las clases. Cuídense mucho. La próxima clase les toca hablar del repaso. Todo el repaso de todo lo que se ha visto en literatura, que es bastante. Desde literatura universal hasta peruana. Entonces, hasta la próxima. Gracias.